Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. El 1 de mayo tiene que ser reivindicatoria de eso. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Nunca olvidar de dónde venimos, ¿no? Conciencia de clase se ha perdido mucho y yo creo que eso es una cosa a recuperar. Para mí el 1 de mayo es el día que nos representa a todos como clase. Para mí es homenajear a los compañeros que perdieron su vida, los mártires de Chicago. Es un día de encuentro de trabajadores y de lucha, de reivindicación, pero sobre todo de encuentro. El mundo lo mueve el trabajador. Sin trabajadores no existe el mundo. Las 8 horas de trabajo, la licencia, todas esas cosas que fueron logros de los trabajadores y de la lucha. Eso significa para mí el 1 de mayo. Siempre estoy acá. Bueno, andamos con algunos inconvenientes técnicos que está tratando de resolver Homero Rocha, porque esta primera parte del programa tenía unos cuantos videos en esta primera parte, algunos con 1 minuto, 4 minutos de intervención, a partir de los cuales mostrábamos una intervención de Luis Díaz, representando al plenario María Romana de La Paloma, es trabajador de UTE, hoy jubilado. Bueno, ese era uno de los videos a pasar para mostrar el contenido de ese discurso que tenía que ver con el festejo de la ciudad balnearia de La Paloma el 1 de mayo. Después teníamos la intervención nuestra, que solo precisa de una foto de fondo. La intervención nuestra me refiero a un comunicado que mandamos como Partido Humanista de Rocha, integrante de la Unidad Popular, Asamblea Popular, al 1 de mayo de Rocha, que tiene unos 10, 11 puntos que iríamos a leer. Después del acto del 1 de mayo de Montevideo, teníamos la intervención en 2 oportunidades de la dirigente que está a cargo de conflictos en la Convención Nacional de Trabajadores, Natalie Barbé. Ese era un poco, y ahí había 2 videos. Un primero hablaba de la necesidad del tren de pasajeros por parte de AFE, de rehabilitarlo, revitalizarlo, etcétera, etcétera. Y después una segunda intervención, ya un poquito más larga, de 4 minutos, donde trata el tema del plebiscito y la posibilidad de un plebiscito futuro en octubre del año 29. Es decir, se volvería a intentar con los 3 puntos que estaban o alguna variante. Los 3 puntos eran eliminar la SAFAP, lo cual es fundamental, es de enorme importancia. Liquidar esa gran joda, esa gran estafa de privados que se quedan con plata de los trabajadores para hacer plata con plata ajena y de financiar a la institución que paga las pasividades, que es el Banco de Previsión Social. Ahí daríamos un panorama total de lo que es, digamos, fue el 1 de mayo en La Paloma, nuestra participación en Rocha y la participación por 2 veces de esta dirigente del PICNT llamada Natalie Barbé. Nosotros
se nos ocurrió recordar que el Día del Trabajador Rural es el 30 de mayo. Es decir, el día previo al 1 de mayo no debió elegirse como el Día del Trabajador Rural. Bueno, de tantas luchas de los trabajadores rurales debió elegirse una fecha distante del 1 de mayo. Creo que todo esto ustedes lo verán razonable, pero claro, en esto estuvo una persona muy especial en crear esta fecha, en crear las 8 horas para el peón rural, y bueno, tenía estas picardías. Incluso uno piensa en fechas que recuerden las muertes causadas por la aplicación de agrotóxicos matando trabajadores en el campo, por no existir protocolos que lo protejan y la actualidad que este tema contiene. Sin duda ninguna se tenía que haber elegido alguna fecha que tuviera que ver incluso con el fallecimiento de este trabajador de Coopar, de ahí de 33, que termina muriendo y termina impedido de caminar, paralítico, debido a las fumigaciones. Ni hablar todos los problemas que viven las distintas ciudades del norte del departamento por las fumigaciones que se le hace al arroz y que rocían, es decir, empapan a la población que está debajo, habiendo un enorme crecimiento en cánceres y también en gente con problemas respiratorios. Así que, sin duda ninguna, se tenía que haber establecido otra fecha por la importancia, sin duda ninguna, que tiene el trabajador rural, que es parte de los trabajadores muy sacrificados, que uno tiene que reconocer, y deberían de tener una fecha que se pudiera participar de ella y el trabajador rural contar con mayor presencia de pueblo acompañándolo, ¿no? Bueno, Homero, no sé cómo te ha ido con el tema de los videos. Si tienes alguno, en el orden que están, especialmente el de la paloma, largalo nomás. Si no pone la imagen grupal de la ciudad de Rocha, el festejo del 1 de mayo, que nosotros iremos a leer el comunicado que le alcanzamos a quienes estaban a cargo de la celebración del 1 de mayo en Rocha y haremos algunos comentarios. Bueno, Rocha, 1 de mayo del 2026. La clase obrera organizada en la sociedad capitalista tiene la posibilidad de presentar un programa alternativo opuesto al programa del gran capital. Eso es una de las cuestiones para nosotros, comunidad popular, asamblea popular, que es básica. La presencia de un programa de la clase obrera organizada, que ya lo iremos diciendo, incluso ayuda para que el resto del pueblo trabajador, diseminado en lugares que no permiten una gran organización, como trabajador, como obrero, bueno, tener una perspectiva a partir de ese programa, que sería opuesto al programa, al programa del gran capital, que sería opuesto al programa del gran capital. Eso arroja luz sobre el pueblo en general. Y esta inexistencia de un programa propio ya supera los 30 años. Y esto hace muy negativo la situación del campo popular y le hace perder perspectivas. Creo que esto que estoy hablando ahora
es bastante evidente porque hay un ánimo que predomina en nuestra población que tiende a estar frustrada, a no tener esperanzas en que se puedan realizar cambios. Y esto, aunque le parezca mentira, no es el único motivo, pero la no presencia de un programa alternativo opuesto al programa del Gran Capital lleva a que esto cale en la sociedad, cale en nuestro pueblo y se quede sin perspectivas de cambios. Y eso trae una actitud, en alguna medida, una postura ante el desarrollo de la sociedad, ante el desarrollo de la vida, de no tener confianza en sus fuerzas, que no son las mismas del núcleo de la clase obrera organizada, que ocupan lugares neurálgicos en la sociedad, por ejemplo, empresas públicas, UTE, Antel, OCE, por la valiosísima prestaciones que hace. La organización de los trabajadores que están en los puertos, aeropuertos, de los trabajadores que están en grandes fábricas y que tienen un papel neurálgico dentro de la sociedad, y su lucha tiende a desestabilizar lo que es la clase capitalista, los mega ricos a nivel mundial, las enormes riquezas que también existen dentro del país por parte del gran capital, el gran empresariado, y bueno, la falta de esa alternativa hiere el contenido de un pueblo que no tiene aquello que precisa para confiar en la posible transformación de una sociedad que le acarrea enormes males. Es decir, estamos ante esa situación, la situación de que al no estar un programa opuesto al del gran capital, y no sé si voy en esta reiteración haciéndoles comprender, y es por eso que defendemos como Unidad Popular, Asamblea Popular, que la clase obrera organizada tenga un programa opuesto al del gran capital. La clase obrera organizada, por ejemplo, adhiere a lo que le interesa al gran capital, que es seguir con el proyecto celulósico forestal, seguir plantando eucaliptus para traer el papel del exterior y plantar en una superficie 700 veces superior a la que tenía el Uruguay cuando plantaba 2.000 hectáreas de eucaliptus en Colonia y tenía papel de todo tipo. Incluso no aparece clara la postura de la clase trabajadora en lo referido a la gran joda y estafa de la SAFAP, que la clase trabajadora y el pueblo, por ejemplo, organizado en la ONAPU, Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, no hubiera acompañado el plebiscito. Incluso el plebiscito, la base de los trabajadores organizados, lo impuso, pero no hubo ni cerca lo que en otras oportunidades se puso de propaganda en los grandes medios, que también hubiera influido de otra manera para tener más votos a favor del plebiscito que eliminaba la SAFAP, que ponía en principio la posibilidad de jubilarse a los 60 años si se quería, y el hecho de llevar la pasividad mínima a un salario mínimo nacional, lo cual no es mucha plata, son unos 24.000 pesos y algo más, pero sería una mejora si ese plebiscito hubiera triunfado. Nosotros pensamos el jueves 28 de mayo en principio, ahí por las 14, 15 horas,
realizar una reunión con 2 dirigentes del Mondes que van a venir desde Montevideo, justamente para ir ambientando, informando a la población de la necesidad de volver a plebiscitar estos 3 puntos o alguna variante, algún punto más que puede producirse, porque hay que discutir cómo llegar a tener 400.000 voluntades más que no tuvimos. Entonces, en el comunicado que nosotros mandamos y que se leyó por los organizadores del 1 de mayo en Rocha, decía lo siguiente, que el programa de la clase obrera opuesto al programa del Gran Capital es generador de propuestas de cambios, de construir una sociedad mejor, de pleno empleos, sin adiciones, sin delincuencia, sin asistencialismo, de salud y enseñanza de calidad para todos. El programa propio de la clase obrera le proporciona al pueblo todo otras perspectivas. Programa alternativo que denuncie, decíamos nosotros. Primer punto, tratado de libre comercio que obligan al Uruguay a aceptar dinero de 43 países en nuestras empresas públicas. Es decir, se va a producir una extranjerización que la evitamos en tantos plebiscitos, especialmente en el de noviembre de 1992. La mayoría de la población desconoce este punto que pusimos en nuestro comunicado el 1 de mayo. Desconoce que los 3 tratados de libre comercio firmados, que engloban, que suman 43 países, estamos obligados a aceptar dinero de ellos en nuestras empresas públicas. El segundo punto que pusimos para leer el 1 de mayo en Rocha fue el siguiente: 3 tratados que obligan a que 43 países compitan en las compras públicas del Estado. Hasta esa desgracia tenemos. Esto que se está firmando, que todo el mundo desconoce, nos obliga, con plata de todos nosotros, que incluso podrían dar fácilmente unos 120.000 empleos en el Uruguay, en la confección de uniformes, en la confección de calzado, en la fabricación de medicamentos genéricos, no pagando patentes. Esto existió en el país. Tuvimos un laboratorio de Orrego muy pujante, estatal. Bueno, todo eso hay que recuperar. Pero si cuando se haga la licitación pública, con plata de todos nosotros, de 8.000 a 10.000 millones de dólares que dispone el Estado para estas compras, van a competir 43 países, algunos de ellos muy poderosos, se imagina usted cuál va a ser el resultado para el empleo en el Uruguay. Este fue el segundo punto que pusimos este 1 de mayo, que le pusimos carne, digamos, porque no hubo nadie que hablara en representación, y las distintas cosas leídas no aportaron gran cuestión a la jornada. Tercer punto, defensa del mar territorial, tener un proyecto pesquero nacional en serio, que generaría miles de empleos, y marina mercante. Debido a los inconvenientes que tuvimos hoy técnicos, algunos agregados que hice para comentar, voy a tener que prescindir de ellos. De la misma manera, Homero, un video que hay en general sobre el 1 de mayo, ese no lo pasaríamos. Y cuando yo te indique, iríamos directamente al discurso del trabajador que habló en representación de la plenaria María Romana en La Paloma. ¿Está claro, Homero? Cuarto, habilitar Puerto de La Paloma, por lo que esto significa
unos 300 puestos de trabajo directos y el dinamismo que esto le daría no solo a La Paloma, sino en alguna medida a Rocha y Castillo, que siempre han trabajado cada vez que se habilita y se pone en marcha el puerto de La Paloma. Quinto punto que poníamos, porque no está mucho hoy en el discurso de la clase obrera organizada uruguaya. Quinto punto, auditoría de la deuda externa, algo que la población tiene que saber, cómo se creó la deuda, quiénes fueron, quiénes pidieron plata y no pagaron, qué ocurrió. Y bueno, y a partir de esa auditoría de la deuda externa, que va a aportar muchas cosas, se plantearía una moratoria del pago de intereses. Sexto punto, seguridad social sin joda de la SAFAP. Séptimo, terminar con la usura. Octavo, 8, terminar con las pasteras que nos dejarán sin agua. 9, una industria nacional basada en el mercado interno que nos proporcione 300.000 empleos en 5 años. Todo esto es viable, por supuesto. Exige una explicación. 10. Necesidad de practicar proteccionismo como hacen los países ricos e imperialistas. Nos aconsejan a nosotros a no hacerlo y obedecemos. Sin duda ninguna, haber introducido el término, el concepto de proteccionismo en este acto del 1 de mayo es todo un mérito que nos atribuimos y estamos orgullosos de defender la necesidad de que todos los países del mundo practiquen proteccionismo como la única forma de generar empleo en abundancia, incluso plantearse llegar al pleno empleo, porque está basado fundamentalmente en el consumo del mercado interno, es decir, en el consumo de los uruguayos. Esto nos lleva a entender por qué es necesaria la política. Esto nos lleva a comprender por qué todas las salidas son políticas. Si hoy no hay trabajo, una política del proteccionismo, bien utilizado, eso daría para hablar mucho, bien utilizado, nos proporciona todo ese empleo que hoy no tenemos. Bueno, terminábamos este comunicado nuestro en Rocha por un 1 de mayo de lucha y con programa propio de la clase obrera organizada. Bueno, Homero, saltaríamos y ahora sí pasaríamos el discurso hecho por Luis Díaz en La Paloma. El capitalismo era impensable hace muchos años, hoy muestra lo peor. Entonces, o vamos a la barbarie, que es lo que está planteado hoy, o vamos a una sociedad sin explotados ni explotadores. No hay otra acá. Frutillas de la torta vemos todos los días. Todos los días vemos la barbarie por la noticia de cosas que no las podemos casi creer. Se asombran los politólogos intelectuales, se rasgan las vestiduras para ver qué es lo que pasa, pero nadie plantea una salida, compañero. Porque la salida, inclusive que existe, está oculta. Fíjense en ahora, la flotilla. La compañera Silvia me abrazó, me dice, para el tema de la flotilla. Los medios de comunicación nos han informado de esto, ¿no? Y en realidad ya liberaron a unos cuantos. Yo no tengo bien los números. Hay compañeros que todavía están presos, argentinos y brasileros. ¿Qué es esto? En aguas internacionales son piratas, aparte de todo. Está bien compleja la situación en ese sentido, ¿no? Irán, Israel, Estados Unidos. Yo creo que frente a Irán, Israel, tenemos que tener la postura, a mí me parece que tenemos que tener la postura que hagan mierda al Estado de Israel y Estados Unidos. Eso es lo primero. Y yo no estoy diciendo acá que defiendo a Irán. No estoy diciendo eso. Pero hay que picar a esta gente. Los únicos que nos pueden picar es la clase trabajadora. Si bien existe esos avances de la derecha, también está sobre la mesa, que es un hecho que no lo pueden discutir porque es verdad. Acá hubieron impresionantes movilizaciones en Europa con el movimiento obrero a la cabeza.
Acá tiene terrible quilombo Estados Unidos en la interna. Acá en Chile, que ganó la ultraderecha, tenemos unos estudiantes peleando. Este plenario, lo que plantea hace años es justamente la independencia para poder decir un montón de cosas atados a nuestros principios. Nosotros creemos y saludamos a las diferentes organizaciones sociales que plantearon su problema, porque es el mismo problema que tenemos todos. Hablamos de sionismo y lo vemos en el agua, lo vemos en la petrolera, lo vemos en todos lados. Bueno, debido a los inconvenientes, pero ahí queda planteado el tenor de, digamos, del representante de la plenaria, María Romana de la Paloma, hablando en el 1 de mayo en La Paloma. Ahora vamos a pasar primero un video de Natalia Barbé, donde habla de la importancia del ferrocarril y de la recuperación de este para pasajeros y para carga. Mientras tanto, en el ferrocarril, las empresas como Portren bloquean la organización sindical y concentran el uso de la infraestructura pública millonaria al servicio de intereses privados. Se abandonó el transporte de pasajeros, se encareció la movilidad y se profundizó la desigualdad territorial, dejando aisladas a comunidades enteras. El caso del servicio de pasajeros del tren de Tacuarembó-Rivera es una oportunidad de romper ese aislamiento. AFE debe recibir presupuesto y ese servicio debe correr todos los días. Es el eje que permite el acceso a la educación de las comunidades que quedaron aisladas por las carreteras. El transporte no es un negocio, el transporte es un derecho, la movilidad es un derecho para acceder también a los beneficios públicos. Como vemos, compañeras y compañeros, las empresas públicas son una y otra vez atacadas por el intento de privatización, de vaciamiento y precarización. Debemos fomentar el desarrollo principalmente en donde se brindan derechos fundamentales a nuestra población. Los servicios públicos son un derecho y las empresas públicas son las que los garantizan. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema que nos interesa mucho, que como dijimos tenemos planteada una actividad para el día jueves 28 de mayo. Y ahora va a hablar de ese tema, de la seguridad social, todas las mentiras que hubo, que fueron las que imposibilitaron no llegar a 1.400.000 votos, un poquito menos, y solo anduvimos cerca de 1 millón de votos, que con toda esa campaña, como habla con tanta claridad Natalia Barbé, igual se consiguieron de un pueblo uruguayo enormemente desinformado, atacado, amenazado, tratando de asustarlo con determinadas cosas. De todas maneras se logró casi 1 millón de votos para eliminar esa gran estafa, esa gran joda que son las AFAP. Ante la reforma nefasta que nos brindó Saldain en el año 2023, la clase trabajadora emprendió el camino del plebiscito, un plebiscito histórico que partió aguas. De un lado quedó la clase trabajadora y sus intereses, y del otro lado quedó el gran capital, las clases dominantes y sus mercenarios. Hoy, en mayo de 2026, a 2 años de haber entregado aquellas firmas, a 2 años de habernos unido todos, de haber recorrido todo el país hablando con cada compañero, en cada sindicato, en cada organización, hoy estamos nuevamente acá. Nosotros elegimos el plebiscito porque marcaba una estructura fundamental en nuestra Constitución, con 3 pilares: la eliminación de las AFAP, el acceso para todos a la edad jubilatoria a los 60 años y las jubilaciones igualadas al salario mínimo nacional. Elegimos ese camino porque entendemos que es la única seguridad social que le sirve a nuestro pueblo. Hoy, después de 2 años, lo decimos bien claro, no se llegó a las firmas, pero no se llegó porque jugaron sucio, porque le dijeron a la gente que le iban a subir el IVA al 35%, porque le dijeron que no nos íbamos a poder jubilar,
porque le dijeron que era un tiro en el pie, porque le dijeron que las firmas eran truchas y que nosotros nos íbamos a quedar con los aportes, porque volvieron a cargar sobre la espalda de los jubilados el hambre de nuestros niños y adolescentes, porque volvieron a poner pobres contra pobres, generando miedo en nuestra población. Pero más allá de ello tuvimos 1 millón de uruguayos que nos acompañaron. Ese millón de uruguayos es el que nos respalda, el que hoy nos sostiene acá arriba. Y decimos fuerte y claro que las AFAP siguen existiendo, que siguen lucrando con los aportes de los trabajadores, que se sigue poniendo al trabajador como única variable de ajuste para sostener a la seguridad social, cuando no se revisaron las exoneraciones, cuando seguimos siendo el único país en el mundo donde el patrón paga la mitad de aportes que el trabajador, donde los grandes agroexportadores siguen pagando el 1,9% a nuestra seguridad social y donde seguimos subsidiando infamemente a la caja militar. Sin revisar el capital siguen diciendo que el problema es que no nacen niños y que nos sobran viejos. Siguen poniendo pobres contra pobres, siguen diciendo que la culpa es nuestra, cuando la realidad es que hay mucho capital para revisar y para poder construir la seguridad social que necesitamos. Acá nadie bajó ninguna bandera, acá nadie caudicó, acá nadie laudó nada. Nosotros los trabajadores nos vamos a reafirmar, nos vamos a volver a reunir, vamos a llevar 1 y 1000 veces más la lucha que sea necesaria para llegar a una justicia social real, la que necesita el pueblo, una seguridad social pública, 100% solidaria, sin fines de lucro, el ahorro solidario contra el ahorro individual, que solamente le sirve a los que más ganan. La seguridad social que necesitan nuestros gurises, nuestros jubilados, nuestros trabajadores. Vamos a luchar hasta el cansancio para romper la dicotomía de que la seguridad social la pague el pueblo y la disfrute el capital. Acá nadie laudó de nada. 1 millón de trabajadores, 1 millón de representantes de nuestros pueblos nos votó, nos acompañó y de ahí vamos a sacar la fuerza para renovar nuestras luchas, para que se vayan las AFAP, para no trabajar hasta morir y por una jubilación digna. Nos vamos a volver a ver en la calle. Arriba las y los que luchan, arriba el PIT-CNT. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Juntos iremos por una seguridad social ideal. Sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Sopla como el viento. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Hoy no lo cité para hablar de los problemas de siempre. Vengo a hablar de números. De la matemática más macabra y vergonzosa que toleramos como especie. Nos dicen todos los días que erradicar el hambre en el mundo es una utopía, que es un problema muy complejo, que no hay guita que alcance,
Dicen que la economía no da. ¡Qué mentira más grande! No faltan recursos, lo que sobra es cinismo y ambición de poder. Porque aparece un conflicto por un pedazo de tierra o por un pozo de petróleo y mágicamente en 5 minutos aparecen miles de millones de dólares. La plata para matar a un desconocido siempre está. El presupuesto para fabricar un misil inteligente que destruya una ciudad entera se aprueba en una tarde. Para poner un plato de comida frente a un ser humano que no tiene la culpa de haber nacido del lado equivocado del mapa. Ahí se complica todo. Para eso nos volvemos economistas austeros. Para la vida hay que hacer estudios de viabilidad. Para la guerra siempre hay cheques en blanco. ¡Qué locura! El negocio más seguro y rentable del planeta es la muerte. Y lo peor de todo es que nosotros lo aceptamos. Miramos los noticieros y vemos los presupuestos militares como si fueran la ley de gravedad, algo que no se puede cambiar. Nos acostumbramos a que la paz sea una palabra linda para los concursos de belleza, mientras la guerra es el verdadero motor de la economía mundial. Mientras sigamos tolerando que un misil valga más que una vida, nunca vamos a ser una civilización avanzada. Somos salvajes de traje y corbata jugando con fuego. Si seguimos gastando fortunas en destruirnos, nos vamos a extinguir por pura estupidez. No hay más tiempo para excusas. Bueno, se dicen grandes verdades ahí. Tuvimos la intención de pasar este video. Bueno, ahora vamos a entrar directamente a estos contratos firmados, especialmente un material que tenemos y que hemos leído que tiene 156 páginas. Ese material, hecho por estudiosos europeos, recurre a información de Europa e incluso y especialmente de las cámaras empresariales europeas, las cuales manifiestan que este Tratado de Libre Comercio, Unión Europea-Mercosur, le va a permitir a los países más avanzados de la Unión Europea, Alemania, básicamente, terminar comiéndose la industria brasileña, lo más probable mucho antes de 20 años. Lo más probable, grandes sectores de ellas en poco tiempo. Entonces hoy vamos a analizar una cuestión, pero le damos titulares. El sector de la miel es uno de ellos. El que vamos a analizar hoy es la carne vacuna. Está el tema del cerdo y está el tema de las aves de corral. En toda esta relación y en todo lo que implica este tratado firmado de la Unión Europea con el Mercosur, que por lo tanto, como recién hablábamos, con respecto a empresas públicas, a las compras del Estado, nos impone condiciones en las cuales salen ellos beneficiados y nosotros perdidosos, es decir, perdemos. Tan es así que usted sabrá, pienso que sabrá, la Unión Europea, toda ella, los 27 países, practican proteccionismo y practican una política de subsidios. Política de subsidios que llegó incluso a abarcar el 60% del presupuesto de toda la Unión Europea. Entiéndase bien, hoy están en el 30% del presupuesto dedicado a darle subsidios a las distintas producciones que se realizan en los países europeos. Por ejemplo, si Uruguay subsidiara con un 30% de su presupuesto lo referido a sus producciones, eso significaría en Uruguay, y acá está el tema de las cifras, que hoy me decía una persona que a veces metía muchas cifras y él ahí se perdía, se complicaba.
Bueno, pero es como que nosotros subsidiáramos con 8.000 millones de dólares las producciones del país, las producciones de Uruguay, 8.000 millones de dólares. Usted eso piense que el presupuesto nacional hoy es de 26.000 millones de dólares, es decir, 3 veces más que ese subsidio que trasladado a Uruguay en la equivalencia se tendrían que poner más de 8.000 millones de dólares subsidiando al Uruguay. Ahora, el Uruguay no precisa ese subsidio, especialmente en los rubros competitivos que tiene el país, que uno de ellos es la producción de carne vacuna. Y de ese vamos a ir hablando ahora, vamos a leer algunas cosas, y de ese ítem, carne vacuna, es que vamos a hablar ahora. Para la Unión Europea, el acuerdo implica una extensión del contingente de importación con arancel preferencial. Se extiende algo del contingente de importación con arancel preferencial para la carne de bovino, vacuna. Sin embargo, los países del Mercosur ya representan la principal fuente de importaciones de esta carne para la Unión Europea. Espero ir leyendo bien. De hecho, Brasil, Argentina y Uruguay ya son los 3 principales países desde los cuales la Unión Europea trae carne vacuna. Si agregamos Paraguay, octavo en la lista, los países del Mercosur, los 4, representan casi el 80% de todas las importaciones de carne a la Unión Europea hoy, con una cantidad total de 270.000 toneladas en 2018. Vamos a ir leyendo lentamente y después usted va a ver la enorme producción de carne que tiene la Unión Europea, los 27 países, claro, con diferencias notorias entre todos ellos, pero eso no lo vamos ahora a andar analizando país por país los 27. Pero sepa que en el año 2018 exportamos 270.000 toneladas a la Unión Europea y que ahora nos plantean una exportación de 99.000 toneladas. ¿Se da cuenta la rebaja que hay? En estas conversaciones de este tratado que empezó en el año 1999, las conversaciones, es decir, van casi 27 años, en el año 2004 el Mercosur pretendía exportar, y sin hueso incluso, 400.000 toneladas. ¿Me escuchó bien? La Unión Europea solo va a aceptar 99.000 y todavía les tira el gato dentro de la bolsa. ¿Qué es tirarles el gato dentro de la bolsa? A los países del Mercosur, que se arreglen ellos qué porcentaje le corresponde a cada uno. Y eso ha desatado toda una lucha intestina muy jodida, donde el que garronea primero se queda con una porción mayor. Pero eso no lo vamos a conversar ahora. Pero está claro, pretendían en el 2004 400.000 toneladas. Les dan la cuarta parte. Hay un ejemplo claro, el año 2018 se exportaron desde el Mercosur 270.000 toneladas y hoy van a poder exportar nada más que 99.000, para ser más preciso. Esto significa, sigo leyendo, que la cuota de importación del Mercosur se expande, pero no necesariamente implica que las exportaciones aumentarán en total.
Lo que ha hecho la Unión Europea es aumentar los beneficios incluidos en la cuota preferencial. La cuota preferencial es la cuota Hilton, la cuota 483, que son cuotas que ingresan pagando poco arancel. Muchas veces, cuando planifico estas cosas, las lecturas que precisan que yo las vaya acompañando de una explicación para que la audiencia que tengamos tenga una comprensión de lo que estamos hablando. En este aspecto, generalmente no calculamos el tiempo que nos va a insumir. Y siempre, en este aspecto, terminamos siempre cortando parte de lo que habíamos visto con una exposición total. Esto nos va a llevar, quizás para el próximo miércoles, a volver a abordar este tema por la importancia que tiene. Porque aquí, aunque esto lo reitere después, es el concepto más importante a retener, a razonar sobre él. Acá lo que va a ocurrir es que sobre un arancel de 40 o 45%, que a no ser los cortes especiales se paga para ingresar a toda la Unión Europea, lo que va a empezar a ocurrir acá es que va a terminar disminuyendo el arancel. Es decir, el impuesto que van a pagar las carnes del Mercosur al ingresar a Europa. Ahora, ¿quién se beneficia cuando se rebaja el impuesto, el arancel a pagar? Se beneficia simplemente los capitales exportadores, es decir, de lo que estaban acostumbrados a hacer, que les daba ganancia, que les servía, ahora empiezan a no tener esos aportes al ingresar de pagar un 40 o 45% sobre el valor de la carne ingresada a la Unión Europea. Espero ir siendo claro, porque nunca tenemos nadie que intervenga, que nos mande una pregunta, que en caso de mandarla le pedimos que vaya al celular Julio o al celular Boris. Entonces, dado que las exportaciones reales de carne de res ya exceden las nuevas cuotas, algunos analistas sostienen que es poco probable que las nuevas cuotas de carne generen más importaciones por parte de la Unión Europea. Es decir, los analistas no ven que vayan a crecer las importaciones por parte de la Unión Europea. Es decir, que estamos haciendo algo que no beneficia en cuanto a trabajo, en cuanto a empleo, en cuanto a una faena mayor, sino que solo beneficia el capital al entrar a no exigirle que pague arancel, a no ponerle un impuesto, que ya lo dije, pero a veces vale la pena reiterar. Dese cuenta que equivalía ese impuesto al 40-45% del precio que ingresaba la carne, que por supuesto es un precio superior a que tenemos hoy acá en el país, más o menos. Lo que podría suceder, dice este escrito, es que las nuevas cuotas serán cubiertas por los exportadores del Mercosur que ya exportan a la Unión Europea y que pasarán a capturar la casi totalidad de la reducción arancelaria, excepto en los casos en que se enfrenten a un comprador grande y organizado del lado de la Unión Europea. Estas consideraciones también hay que hacerlas. Digo, los capitales grandes, los mega ricos, los poderosos en cada rubro, pesan y toman decisiones a favor de ellos. Porque lo que surge claro acá, que no importa tanto que reitere de repente, lo que surge claro acá es que se está produciendo en los 4 países del Mercosur, ni hablar con Milei, ni hablar con el que ganó en Chile,
alguien también de la ultraderecha, ni hablar con las características muy particulares de Paraguay. Pero, esta firma de Lula en este tratado, más allá que va a tratar de ningunear al resto de los integrantes del Mercosur, esta firma habla a las claras que en Brasil políticamente entraron a primar los intereses de los productores primarios, es decir, de aquellos productores que no tienen casi industrialización en lo que venden. Soja transgénica, troncos para la pasta de celulosa y el hecho de que esta industria, una industria frigorífica que no es de una enorme tecnología, a lo sumo en el país tenemos, porque es algo que tiene más de casi 200 años, es la calidad en la selección de nuestro ganado, que es de gran calidad en las razas Hereford y Aber Angus. Eso es indiscutible en el país, la selección genética que el Uruguay tiene y la calidad de su ganado, con determinados cánones que en este caso, en este mercado de Europa, son bien apreciados, digamos, en principio. Sin embargo, dice esta reflexiones, sin embargo, el argumento de que las nuevas cuotas de 99.000 toneladas de carne tendrán un pequeño impacto en el sector de la carne es discutible, a pesar de que esto representa solo el 1,25% de la carne consumida por el mercado europeo. Traduciendo esto, y ya lo dijimos, pero a veces hay que reiterar, ¿y por qué insistimos tanto y por qué reiteramos? Insistimos para que vea que este tratado de libre comercio, los tres, pero este tratado de libre comercio con Europa no nos beneficia para nada, solo beneficia al capital exportador que deja de pagar aranceles. Acá no hay mayor venta, no la va a haber, ese es otro tema, y lo dicho, acá te demuestra que entraron a primar en nuestros países el capital que tiene que ver con producción reprimarizada, materias primas casi, poco material industrializado y un peso, al plantearse la desindustrialización de cualquier país, todo el Mercosur, pero especialmente Brasil, que todavía conserva algo de industria, ¿qué está hablando? Que entra a estar primero en la lista políticamente los sectores primarios con grandes capitales, soja, troncos, pasta de celulosa, y los capitales importadores. Cuando se desindustrializa toda una región, en este caso el Mercosur, Uruguay incluido, cuando hay desindustrialización, entra a primar el capital importador. Un capital tan parásito casi como el capital financiero, banquero, porque en realidad no produce nada, lo que hace es intermediar y hacer grandes ganancias. Es decir, sustituye trabajo nacional, empleo nacional, con la traída de productos que antes el Uruguay producía, que en este sentido los grandes capitales importadores lo traen desde el exterior, haciendo ellos grandes ganancias y perjudicando en cuanto a producción y empleo el país que fortalece, como está en Uruguay fortalecido hace décadas, el capital importador, destructor de la industria nacional, destructor del trabajo nacional
pero ese capital, hace enormes ganancias permitidas por un Estado gobernado por dos coaliciones políticas mayoritarias que hace décadas le permiten al gran capital hacer enormes ganancias e incluso exonerándolos de pagar impuestos. Esa exoneración de pagar impuestos, por supuesto, ¿quién las va a pagar? El resto de la población, los que no son los mega ricos, los que no son poderosos económicamente, y bueno, todo eso lo tenemos establecido en el IVA y el IMESI, que paga incluso un alto porcentaje de sus ingresos una población que apenas llega a fin de mes. Y después, cuando el trabajador gana 48.000 pesos, como que fuera un disparate de plata, le meten el IRPF. Y lo mismo con respecto a los jubilados, con el impuesto del IAS. Y se dieron cuenta que ahí leí que dentro del consumo y de la producción, pero especialmente de lo referido a sus importaciones y a su producción más que nada, solo significa el 1%, lo que desde el Mercosur en carne vacuna va para Europa. Ya pueden ver lo despreciable que es, porque ellos practican proteccionismo, eso que como organización política somos la única en Uruguay que plantea la necesidad del proteccionismo. Por supuesto, manejándose correctamente y evitando algunos males que trae la práctica, digamos, no inteligente de una política proteccionista, que ese es otro tema y ya lo iremos a abordar. Además, el aumento de las cuotas, dice este material, generará una mayor ganancia para los grandes productores y exportadores en el Mercosur que desean reducir los aranceles, cosa que es lo que logra. Ya pagan aranceles del 40 al 45% para acceder al mercado europeo fuera de la cuota. Se puede entender que el aumento de las cuotas ampliará el sector bovino en los países del Mercosur, ya que servirá como un incentivo para la producción y la exportación. Estos posibles efectos han provocado reclamos inmediatos entre muchos productores de carne de la Unión Europea, con los pequeños productores irlandeses y franceses a la cabeza. Es decir, todo este ingreso de productos primarios nuestros trae como contrapartida, con la presencia del sector rural y los productores, trabajadores incluso organizados, que se oponen a todo este tipo de ingresos porque saben que no es conveniente y que de futuro les puede traer problemas. No está planteado hoy. Hoy no varía el porcentaje de carne ingresada, todo lo contrario. Este acuerdo rebaja lo que eran cifras comunes de tonelaje desde el Mercosur a la Unión Europea. Lo único que hace que, por supuesto, reciben alborozados los grandes empresarios, los grandes capitales que hacen estas exportaciones al no tener que pagar impuestos, aranceles. Por hoy dejo, sé en qué parte ahí terminé. Esto es lo que quería marcarles, cómo el Uruguay está firmando tratados que incluyen esos 3 tratados a 43 países y que en los hechos ningún beneficio tenemos. Está claro que la Unión Europea, por ejemplo, con sus subsidios, va a introducir subproductos de la leche, dulce de leche, manteca, leche en polvo, queso,
todo eso, queso especialmente, lo va a introducir en Brasil a un precio por el subsidio que quizás sea la mitad de lo que Uruguay pudiera producir en costos. Por lo tanto, al perder con Aprole Uruguay el mercado brasileño, allí van a dejar de existir más de 3.000 puestos de trabajo que todavía hoy hay en Uruguay, en el sector lácteo. La seguimos porque es importante saber qué firman nuestros gobiernos, y esta política no es solo de este. Esta política desesperadamente hablaba la coalición multicolor de la necesidad de firmar estos tratados. Sí dará para hablar. ¿Qué te voy a decir, Homero? Vamos por la segunda propaganda y terminada la segunda propaganda, vamos a ingresar en la tercera y última parte escuchando a un personaje de esto que se nos ha poblado el país, que nosotros le pedimos que escuche atentamente quienes estén siguiendo este programa, que va todos los miércoles 22 horas, que se repite los días jueves antes de las 13 horas por TV Rochense. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Juntos iremos por una seguridad social ideal. Sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Sopla como el viento. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Pasa el video, Homero. El tema de la SAFAP, lo que nosotros empezamos a presionar y que estaba bueno, nos dijeron, pero esto se está rompiendo el negocio, no es seguridad social, lo que se está rompiendo es el negocio. Y salieron a la prensa algunos anotados, dirigentes políticos, a decir que estaban rompiendo el negocio de la FAP. Bienvenido sea, los negocios no pueden estar en la seguridad social. La seguridad social es para mejorarle la calidad de vida de la gente y no agarrar la plata de los dineros públicos para negocio tuyo. ¿Se acuerdan en el plebiscito cuando también un connotado empresario de la construcción salió a decir que si se eliminaban las AFAP se iban a perder 15.000 puestos de trabajo en la construcción? ¿Saben por qué es? Porque justamente las AFAP le prestan dinero a estos empresarios, construyen casas y edificios, le dicen viviendas promovidas, viviendas sociales, buenísimo, no la podemos comprar ninguno de nosotros. No, son carísimas. $120.000 para arriba cualquiera de ellas, por lo tanto no es para los trabajadores. Por eso decimos, este cambio va a ser mucho más profesional y se va a intentar mejorar el ingreso final en la vida de un ser humano cuando sale del mercado laboral, que se llama renta vitalicia, que es a consecuencia de la SAFAP que la paga el Banco de Seguro del Estado. ¿Por qué si es un sistema tan bueno, este de la SAFAP, y es el gran negocio, la SAFAP,
¿Por qué están en la parte de acumulación y no en la parte de pagar rentas? No es negocio. Bueno, entonces volvemos a decir, por lo tanto, la seguridad social no puede ser un negocio. Déjalo por ahí. Bueno, usted no tiene idea de quién este señor. Es Carlos Clavijo, uno de los representantes sociales en el directorio del PPS. Es en representación de los trabajadores de la organización mayoritaria, que es el PIT-CNT. Se llama Carlos Clavijo. Antes estuvo de Carlos Clavijo en representación de los trabajadores del PIT-CNT el señor Ramón Ruiz Díaz, el cual, entre otras acciones, pretendió intimidar a Marita Rodríguez del Mondes para que esta organización, el Mondes, no interfiriera en la política realizada por la dirección del PIT-CNT en colaboración con la SAFAP. Mirá la que digo, bastante gruesita. Pero ¿qué pasa? El surgimiento del Mondes les molestó. El Mondes, al denunciar la joda y estafa enorme que son las AFAP, en el tablero político y social del Uruguay, introdujo algo que hizo trastocar toda una política que dejaba, se hacían los bobos y dejaban que las AFAP prosperaran y no asumiera y no apareciera nadie, como fue el surgimiento del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, en el cual estamos desde el principio, porque creo que este país está rodeado de jodas, como todo este mundo capitalista, pero pensamos que una de las jodas más grandes que hay, no la única, es este tema de las administradoras de fondo de ahorro previsional. Como tantas veces, no vamos a poder conversar todo lo que hay que conversar. Tenemos la pretensión, ojalá lo logremos, de ser claro y que usted no vaya entendiendo. Hoy, este Carlos Clavijo sigue en la misma que ya hubo antecedentes en Ramón Ruiz Díaz. Es decir, gente que en realidad, en última instancia, estaba a favor de la SAFAP, intentó todo lo que pudieron y bueno, hubo un triunfo de las corrientes dentro de la propia clase obrera organizada, como hemos mostrado a alguien en alguna medida referente para nosotros, acercada a nuestras posiciones políticas, como es el caso de Natalie Barbé, que hoy mostramos hablando el 1 de mayo en 2 instancias. A nosotros nos interesa resaltar, recalcar la enorme diferencia entre actual y anteriores direcciones de la clase obrera organizada y la base obrera. Si eso no fuera así, no habría habido plebiscito y casi 1 millón de votos para eliminar la SAFAP. ¿Qué quiero decir en esta lectura? Que apareció el Mondes y le fue imposible a la dirección controlar la base obrera militante. ¿Y por qué? Y porque es evidente la enorme joda que significan las AFAP, que con plata ajena, sacada incluso, lo cual es gravísimo, criminal, sacada incluso de la institución que paga las pasividades, plata que es de los trabajadores para su futura pasividad o jubilación, va a arcas privadas para que hagan plata con esa plata ajena y desfinancien al Banco de Previsión Social. Porque eso es lo que hace, desfinanciar al Banco de Previsión Social. Entonces, si no hubiera una base sana, no de la dirección,
sino del movimiento obrero organizado, no se hubiera hecho toda la organización que hubo para salir a levantar las firmas primero y a lograr el concurso de casi 1 millón de votos de uruguayos, que tenemos una enorme cantidad, porcentaje de la población desinformada, y como bien decía Barbé ahí, con todas las mentiras, con todas las amenazas, con todos los miedos que quisieron meter, de todas maneras logramos 1 millón de voluntades. Y tenemos que ir a 1.350.000 voluntades o algo más para que en octubre del 29 eliminemos la AFAP, entre otras cosas. Bueno, esta cuestión de distintos problemas está en alguna medida también instalada hoy entre la actual dirección del Frente Amplio y un sector de militantes del Frente Amplio desconformes, que deberían comprender estos militantes desconformes del Frente Amplio, que mientras estén bajo el lema Frente Amplio y en la orgánica, serán anuladas todas sus críticas mediante la aplicación de la disciplina partidaria, algo que ya conocemos. Entonces, tienen que entender estos honestos frente amplistas desconformes que allá adentro no hay manera de incidir y cambiar nada. Están a la expectativa, a la espera de un congreso que creo que se realiza ya por este año, entre octubre y noviembre. Y esperan que allí disminuya el porcentaje de apoyo que cuenta la 609 o el MPP, que tiene una política totalmente liberal, a favor de los grandes capitales, ¿viste? No se diferencia con nada de la coalición multicolor, que incluso ha tenido a veces algunas cuestiones puntuales que podemos reconocer, como fue evitar, por ejemplo, que la calle Pou lo quería hacer, la venta de la refinería. ¿Se imaginan el precio del combustible si el refinado del crudo, del petróleo, estuviera en manos privadas? Es lo que ha pasado en los países que nos rodean y lo que pasó en Estados Unidos. Bueno, siguiendo con estos personajes al servicio del gran capital, pero muy bien camuflados, ¿no? Dice Carlos Clavijo, esto es textual, pero debido a las presiones nuestras se está rompiendo el negocio. Termina ahí la cita. Pero debido a las presiones nuestras se está rompiendo el negocio. ¿Se dan cuenta de lo que afirma este señor? Sigue y dice lo siguiente: connotados dirigentes se refiere a la actual oposición, lo cual habla a las claras, entre otras cosas, cómo es necesario mantener la división del pueblo en hinchadas. Y dice Clavijo, esto es textual, dice Clavijo con picardía, bienvenidos estas cuestiones, porque los negocios no pueden estar en la seguridad social. ¿Y esto qué implica? Que Carlos Clavijo está queriendo transmitir, ahí está el famoso FAPI, Frente Amplio Plenario Intersindical de Trabajadores o Convención Nacional de Trabajadores, que quiere transmitirnos con gran picardía el representante de los trabajadores en el directorio del BPS, Carlos Clavijo, que el Frente Amplio está combatiendo las AFAP, que está rompiendo el negocio de las AFAP. Y bienvenido, dice Clavijo, los negocios no pueden estar en la seguridad social. Como que hubieran eliminado las AFAP. Ese es el discurso que quieren transmitir. Y lamentablemente,
una cantidad de gente de base frente amplista, incluso militantes. Es tanto el retroceso ideológico, político, es tanta la ignorancia y la desinformación que han introducido dentro de toda la población, que hay gente que se cree este embuste. Clavijo te da a entender que los negocios no están más en la seguridad social. ¿Qué te quiere dar a entender? Que las AFAP ya no están más en la seguridad social, que ya no agarran la plata de los trabajadores para hacer grandes riquezas con plata ajena. Eso te quiere transmitir. Y lamentablemente, incluso un sector de gente honesta, votante del Frente Amplio, se cree este cuento, se cree este golazo. Pues esto es un bolazo o golazo, bolazo más bien, un bolazo. Bueno, entonces, si no pueden estar los negocios en la seguridad social, hasta uno se sentiría tentado de apoyarlo. ¿Cuál es la verdad? El negocio de la AFAP sigue intacto. El negocio de la AFAP sigue intacto. Obligatorio para todo el mundo. Hoy, con un 5% del 15% que aporta el trabajador. Hoy no va a 7,5%. Hoy va a un 5%. Pero hoy ese 5% abarca a todo el mundo. No se salvan ni las 5 cajas paraestatales. Ese 5 hoy le deja a la AFAP, se llevan esa platita, más de 1.800 millones de dólares por año. Más de 1.800 millones de dólares por año. Antes, cuando todo el mundo no estaba obligado a estar en la AFAP, no con un 5, con un 7,5, no llegaban a 1.500 millones de dólares. ¿Se dan cuenta? Hoy la AFAP, debido a las políticas instrumentadas con la colaboración de todos estos agentes del gran capital disfrazados, camuflados, hoy la AFAP reciben más dinero que antes de la ley 20.130 que promulgó el gobierno anterior de la coalición multicolor, gobernando Luis Lacalle Pou, presidente, integrante del Partido Nacional. Hoy tienen más plata que antes y está todo el mundo obligado, no hay chance, a estar en la AFAP. Por eso es que hay que ir pensando en eliminar esta situación. No puede ser que esta gran joda que desfinancia el Banco de Previsión Social siga existiendo. Se hace necesario informar a la gente, para eso va a haber esta actividad el jueves 28 de mayo, la presencia de Marita Rodríguez y algún compañero más que venga con ella en los medios de prensa, de difusión, para informar de a poco parte de la verdad. Me voy quedando por acá, porque veo que una de las cualidades de Carlos Clavijo es mentir. Incluso todos, Coalición Multicolor, Frente Amplio y algunos dirigentes del PCNT, tienen la tendencia a mantener la división de nuestro pueblo en hinchadas. Peñarol Nacional, Nacional Peñarol. Esto es muy importante porque trabajan en equipo. Construir un discurso que nuclea a nuestro pueblo en hinchadas es un triunfo de los megarricos, de los poderosos y los socios locales que son conscientes de la necesidad de mantener esas hinchadas. La división en hinchadas es una dominación de clases absoluta y que les confiere gran impunidad. Eso que han logrado, que para los grandes capitales es importantísimo, para los capitales que están atrás de la AFAP es primordial e importante de hacerse de ese dinero, que ya seguiremos hablando, porque incluso ahora está la posibilidad de que las inversiones de la AFAP
se hagan en el exterior. Y eso cambia el panorama de hoy. Y lo cambia con la peligrosidad de que ese dinero de los trabajadores, como pasa en el resto del mundo, en las pensiones, que desaparezca. Ya seguiremos hablando de todas estas cosas. Me quedaron muchas cosas debido a que se demoró un poco en empezar. Estos problemas técnicos surgen a veces. Reitero, estamos todos los miércoles a las 22 horas y se repite este programa los jueves poco antes de las 13 horas en TV Rochense. En la medida que puedan, difundan esto, porque usted acá va a tener información que no la va a recoger en ningún otro lugar, por lo menos a nivel del departamento de Rocha. Pasamos el último video, el videíto ese, la canción. Ya no es el que usa tanta insolencia y el que usa las armas para imponerse con la violencia y el que nos miente si usa su diplomacia cuando usa su antojo la democracia. Un dictador es quien usa palabras para engañar al mundo y usa su ejército enorme para imponer su interés inmundo. Y el que usa la división, usa la traición, usa la injusticia. Y el que usa los grandes medios y usa los bulos en sus noticias. El que usa sus influencias para tener metida en su puño a la humanidad. Asesores, pero en sus fiestas secretas usa niñas menores. Un agresor usa el mal y usa su vanidad y usa todo su arsenal para meternos miedo. Y es el que usa rencor y el que usa banderas para sembrar la guerra civil en su propio pueblo. Usa para invadir nuestro pueblo hermano, usa el petróleo venezolano y usa la excusa de un dictador. Y aunque hay algunos que usan su argumentario, yo usaré solo el diccionario para decir lo que pienso yo. Yo usaré dos palabras que se usan juntas, me da igual que me las discutan. Use país inhumano, con un gobierno tirano que tiene de presidente a un verdadero hijo de puta. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Juntos iremos por una seguridad social ideal. Sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Sopla como el viento. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.